¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, tratando de acercar la realidad en esta, nuestra quinta temporada, con temas que claramente siguen imponiéndose en la agenda y acá estamos para debatirlo medularmente. ¿Cómo le va, Gentile? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Pensaba 5 siglos igual, Pelo como 5, usted dice, tengo estoy vaporizada. sí, como los Estoy... 80, una onda 80, ¿Sí? muy linda década, sí. Ah, bueno, pensé que decía que estaba muy linda con el pelo. No, está bien, Está puede bien, ser. eso queda de maduro ya. No, bueno, gracias. Pensaba en 5 siglos, la canción, ¿no? De Gieco, Sí, 5 sí. siglos igual, 5 años Temporada, igual. sí, Digo, claro, pensando y siempre siempre reforzando remando, en los mismos temas, ¿eh? Igual. visibilizando, temas que se van remasterizando, Exactamente, pero complejizando. tenemos una parte de una prensa adicta a los sobres, donde claramente te pinta una realidad por fuera de lo normal, donde claramente los trabajadores y los jubilados en esa prensa no existen. Sí, sin Bueno, duda. hay que generar un poquito de contrahegemonía, ¿no? Sí, y en toda esta coctelera de información, ¿no? También, no solo la fake news, sino también la tergiversación, ¿no? De la información. Sin duda. Más en la ciudad de Rosario. Y en un contexto terrible el que vimos en Sí. Argentina, donde aparte de claramente un ajuste criminal que se está viviendo en los sectores menos pudientes, hay una alerta en lo que es la soberanía notable, Sin duda. ¿no? Sin Si duda. te parece, presentamos el programa de hoy. Dale, vamos. Dale. Al brutal ajuste que sufren los sectores populares en Argentina, se le suma una entrega de soberanía territorial concreta a los Estados Unidos e Inglaterra. Con el avance de la militarización con la excusa de acabar con el narcotráfico, a la par se gestiona la entrega del río Paraná y millas del mar argentino. Hoy en Catalejo, ¿el mar argentino y el río Paraná en manos de la OTAN? Muy bien, tiene que ver con esto, ¿no? Militarización en la ciudad de Rosario, en algunas cuestiones aledañas, por una problemática multicausal, ¿no? Como tiene que ver con el narcotráfico, pero claro, de la mano o de costadito por ahí, ¿no? Con toda esta cuestión que se debate en voz alta, tenemos todavía la problemática en la mal llamada o denominada hidrovía, que es la ruta, ¿no? Por el Paraná, donde vienen y se van, donde se van desangrando nuestras riquezas, nuestro pueblo. Lo de Malvinas, la extensión de la zona de exclusión, esta cuestión, digamos, de irnos a arrodillar al Imperio Británico, digo, ¿te hablan de patria quiénes, no? Sí, y antes de empezar con este debate, ¿no? Que vamos a tener aquí en Catalejo, permitirle, ¿no? Y decirle también a las personas que están ahí del otro lado de la pantalla que nosotros también estamos consternados, estamos sensibilizados con la situación, nos angustia, pero no podemos dejar de disputar sentido, ¿no? Tenemos que No, claro. seguir debatiendo, pensando y reflexionando y no detenernos, ¿no? Elevar un poquito la discusión. Sin duda alguna, por eso hemos convocado a Luciano Orellano. La última vez que charlamos, bien hablábamos fuera de cámara, estaba descansando y no lo dejamos descansar. Un rato en Cerro Colorado, integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, bueno, también con el querido Germán Mangione, con Calixto Lefara, trabajando mucho en esto, ¿no? De la soberanía y autor de un libro notable. Sí. Luciano, bienvenido. Gracias, chicos, muchas gracias. Bueno, a seguir reforzando esto que decía Cisela, ¿no? Esta disputa de sentidos permanente con trabajos, con monografías, con datos, con cuestiones completamente explícitas que tienen que ver con esto, ¿no? Una entrega de la soberanía que sigue su curso, con una militarización que esconde la DEA, esconden, digamos, estas cuestiones también de empezar a allanarle el camino a lo que para algunos sigue siendo una película o una cuestión ligada a la ficción, pero que tiene un correlato con la realidad muy, muy concreto, ¿no? Sí, bueno, estas semanas los argentinos fuimos testigos a partir de que ha trascendido, porque todavía no hay información oficial, de que se ha firmado un convenio, un memorando, que no sabemos precisamente cuál es el contenido, que tiene que ver con un convenio con el Cuerpo de Ingenieros de la Marina de los Estados Unidos. En la Constitución se podría decir un cogobierno, digamos, sobre lo que es esta vía fluvial de carácter estratégico entre las más importantes del mundo. Después vamos a describir de qué es lo que estamos hablando, pero el Cuerpo de Ingenieros de la Marina de los Estados Unidos es la que controla el Mississippi, ¿no es cierto?, porque los ríos, los mares, desde que los vikingos para acá, se lo conquistan por las aguas, por los ríos, por los mares y por los ríos. Si sabremos algo los argentinos con el tema Malvinas. Sí, claro. ¿No? Entonces, cuando hablamos de estos temas, no es un tema solo de comercio y de costos, sino que estamos hablando de un tema de defensa. Entonces, la situación es de extrema preocupación, de gravedad. Si vamos a poner, además, esta fuerza está constituida para colonizar las vías fluviales más importantes del mundo, y donde puede lo hacen, y lo hacen, para eso tienen que contar con estos tipos de gobierno,
¿no es cierto?, que le abren las puertas, además por la implicancia que tiene. Mira, el cuerpo de ingenieros de la Marina de Estados Unidos controla el Mississippi, es decir, ningún país en el mundo deja sus ríos y sus mares, digamos, en manos de otras fuerzas armadas. Es decir, esto es. Pero bueno, hay que tener en cuenta qué es lo que está en juego aquí. Mire, la cuenca, este río de la que circulan 110 millones de toneladas, 6.000 buques de ultramar, de 45.000, de 60.000 toneladas todos los años, por un valor que, si tomamos la totalidad, andan los 40.000 millones de dólares, que bajan 2.400 barcazas. Pero esto está bajo una unidad económica y productiva, porque de todos los recursos estratégicos que tiene la humanidad, desde que el hombre bajó del árbol, más importantes son los alimentos. Y el centro de esto, del que tiene el superávit en la balanza comercial en proteína, se ha corrido desde los Estados Unidos a América del Sur. El déficit que tiene el mundo son de 600 millones de toneladas, ¿no? ¿Cuánto cubre la cuenca del Plata? Que esto es Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, 250 millones, con una particularidad. Tiene la proteína del siglo XXI, que es la soja. Entonces, como son temas, mire si te da significación de que no hay reunión del G2 de China y Estados Unidos, no hay reunión de la G7, no hay reunión del G20, que controlar el Río de la Plata y controlar esta vía es fundamental. Estamos hablando, ¿no?, de nada más ni nada menos el 40% de la seguridad alimentaria del planeta. De eso estamos hablando. Nunca tenemos que olvidar los argentinos y la querida América del Sur, ¿no es cierto?, que la Segunda Guerra Mundial no empezó en Polonia, sino que la Segunda Guerra Mundial empezó en el Río de la Plata, porque estaban asentados todos los frigoríficos. Toda la política internacional está presidida, como dice el Papa Francisco, de guerras locales, guerras regionales, guerras por etapa y perspectiva de guerras globales. Eso hace que los alimentos, ¿no es cierto?, tienen un doble carácter, claro, se conviertan en un arma. Y la industria que más se desarrolla en el mundo y la mercancía que más crece en el mundo es la industria de las armas. Esto hay que unirlo a otro problema que en esta semana, es decir, como bien decía la introducción, los ingleses, digamos, amplían, digamos, la zona de exclusión por 166.000 kilómetros cuadrados, pero además acaban de hacer una inversión y están construyendo un puerto, una inversión de 150 millones de dólares y un puerto con proyección antártica. Esto hay que sumarlo a otro problema que hemos tenido muy reciente, que fue los radares que se daban una estancia en Ushuaia, ¿no es cierto?, de los británicos teniendo señales. Es decir, se ha abierto un nuevo reparto, claro, del mundo, claro, bajo otra forma, que es la guerra, ¿no?, y necesitan controlar la seguridad alimentaria del planeta, y eso tiene un embudo que es el Río de la Plata, y por lo tanto hay que controlar estos 3.442 kilómetros, ¿no es cierto?, que depende cualquier disputa global. Pensaban en estos últimos años, bueno, o sea, ustedes han visibilizado, ¿no?, toda esta cuestión, porque mientras hablabas pensaba, ¿no?, en las penas que son de todos nosotros y las vaquitas que son ajenas, porque sí, claramente todo ese dineral, todos esos cientos y miles de millones de dólares, no lo vemos, ¿no? Y digo, Rosario es una ciudad que está portuaria, ¿no? Sí. Y aparte de estar físicamente aquí, bueno, sabemos también que hay muchas personas que dicen que obviamente también el narcotráfico está ligado a un puerto, ¿no?, a ciudades que son portuarias. Digo, ¿cómo, sí, es el rol de la hidrovía? Digo, para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con la vida cotidiana? Claro, ¿Afecta la vida cotidiana, o este tipo está hablando de cosas que está tan lejana que no tiene nada que ver? No, tiene que ver absoluta. Por eso dijimos, Argentina sangra por la barranca del río Paraná. Eso aborda a la realidad concreta que estamos viviendo, de tremendo, digamos, de una situación dramática, de tremendo dolor, bronca, porque es así. Es decir, Rosario la han convertido, es decir, un tercio de las cosechas, 7.000 millones de dólares, todos los años le roban a los argentinos a través de una plataforma que es de toda la cuenca. Esto es Montevideo, esto es,
digamos, el Paraguay, esto es el Gran Rosario, una plataforma de lo que nosotros llamamos planificación tributaria nociva del saqueo, donde reina soberano el capital extranjero, Claro. en las palancas fundamentales, es decir, son lo que además tienen la soberanía sobre el comercio exterior, deciden qué vender, cuándo vender, cómo vender, ¿no? Claro. Hoy en un diario, entonces el mecanismo es, tienen domicilio en paraíso fiscal y se lo resumo. ¿Qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es un instrumento legal para la ilegalidad que lo ha creado el capital financiero de carácter parasitario internacional. Son guaridas de estos, del capital financiero. Para que usted tenga una idea, de cada $100 que está en la, digamos, en la especulación, solo uno está en la producción. Entonces son enjuagues a escala internacional. Cargill, ADM, Bunge, porque esto está bajo hegemonía fundamentalmente de los Estados Unidos, lo que hace el comercio exterior, digamos, ese es un instrumento. El otro, lo que usted ya ha visto un montón de veces, el triangulación con el Paraguay, con el Uruguay, Claro. ¿no? De las mercancías por diferenciación de tasa de impuestos. Además, tienen autodeclaraciones juradas. O sea, el puerto, esto no es un kiosco que vos te autodeclarás qué es lo que vendés, ¿no? Y además... Ahora que pago de ingresos brutos, claro, dejamos un poquito ahí, bueno, ¿no? Claro. Y el otro mecanismo es cuando en el territorio, cuando va del camión, que son las famosas cartas de porte, es decir, del campo cuando va al camión, que es decir, entonces falsificación de la carta de porte, autodeclaraciones juradas, ¿no? Domicilio en los paraísos fiscales, contrabando con el Paraguay, triangulación, domicilio en el caso de Vicentín en el Uruguay. Entonces, si usted va viendo todo esto, es el tercio que hay que robar. Por eso el casino más importante de la República Argentina está acá. Y la ciudad tiene íntimamente que ver, digamos, por eso cuánta hipocresía, y nos duele que en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario hablen de constituir multisectoriales por la paz. En la esquina más peligrosa, la más oscura, donde en el cuarto piso se lavaba dinero y se sigue lavando dinero. Y esto no es cualquier bolsa. Después de la de Chicago, es la bolsa más importante de América del Sur y del mundo. ¿Por qué? Porque fija precios. Claro. Tiene influencia en los precios. Entonces, si hay que lavar estos 7.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Que todos los años le decía en cuanto a la cosecha, de estos 35.000 quedan 7.000 que nunca se terminan. Por ejemplo, los datos que hemos tenido hasta el cansancio, de que el Paraguay cosecha más de lo que vende, o sea, ¿se entiende? Claro, Claro, claro. Claro. Esto, Y la cantidad de miles de millones claro, de por dólares eso fugados, quieren ¿no? el control del río, y Claro. acá viene la DEA, acá viene esto está en Claro. manos, el control de la OTAN. Claro. Entonces hay una causa común con todos los pueblos hermanos del Paraguay, del Uruguay y de la Argentina, ¿no es cierto?, defender la soberanía, ¿no? Claro, pero qué difícil, digo, poder disputar sentidos, vuelvo a eso, en un marco donde la población en general quiere, por ejemplo, más policías, más fuerzas federales para ir contra el narcomenudeo, contra el primer eslabón del narcotráfico. Mire, vamos a ser claros. Digo, usted es no claro. puede poner, digamos, esto es un dicho de campo, porque yo soy de un pueblito acá al sur de Santa Fe, es decir, usted no puede poner el zorro a cuidar el gallinero. Claro. Yo le voy a decir al señor presidente de la Nación, cuando agarran a alguno de guantes blancos, ahí le vamos a empezar a creer. Claro. Cuando toca el capital financiero, cuando Difícil, ataca el lavado, porque este es el centro, ese embudo de la Argentina, ¿no es cierto?, en materia del comercio exterior, pero ese embudo del lavado también, y que se lleva la sangre de nuestros pibes, Claro. ¿no es cierto? Entonces acá, manos duras, y además nunca olvidar. Usted vio que yo le describí un poquito el tema Malvinas, ¿no? Nunca olvidar del que el señor presidente de la Nación trabajó 15 años con Eduardo Ernequian. Ernequian, ¿no es cierto?, que es presidente del Aeropuerto de Dormil, una corporación importante. Bueno, es un hombre que fue condecorado, ¿no?, con medalla de oro por el Imperio Británico. Y ahí viene su admiración por la Thatcher, Claro. ¿no? Y es un hombre que, bueno, nunca nos olvidemos los famosos casos de la ruta Tacna, Perú, ¿no es cierto?, Córdoba, Madrid. Entonces están los puertos y están los aeropuertos. Claro. Y están los que, Claro. bueno, esto es una maquinaria. ¿Qué podemos hacer los rosarinos? Y primero denunciarlo, no hay que ser hipócrita, Claro. Claro. ¿no? Entonces ir a aplaudir, sentarse a una mesa, o por ejemplo aquí la Bolsa de Comercio hace muy poquito ha creado un banco de alimentos, se disfrazan del Papa Francisco, ¿no?, mientras lavan la guita del narcotráfico. Entonces
mucha hipocresía en la ciudad de Claro. Rosario. Sin duda. Mucha mano dura, mucho fulbito para la tribuna, mucho humo, ¿no?, que le cuesta la vida a los laburantes. Te lo digo yo porque empecé a laburar a los 8 años y a los 10 años estaba en una fábrica. Y quiero comparto el dolor de ese padre, ¿no es cierto? Como el otro día decía, dejá de hacerte la Bukele, Claro. porque se lleva la vida de nuestros pibes, puede ser tu hijo, el otro hijo, y esto está muy cerquita, ¿no es cierto?, aquí en Rosario. Empiecen por la Bolsa de Comercio, que no vaya el rector de la universidad a legitimar cuando todos los rosarinos sabemos que es la esquina más oscura que tiene la ciudad. Y la Cámara de Puertos Privados y Comerciales, que la dirige el señor Zubizarreta, que es presidente al mismo tiempo, ¿no es cierto?, de lo que sería Dreyfus, una empresa francesa, es el mandamás. Algo tiene que explicar con las toneladas de droga que se encuentran en los puertos, ¿no es cierto? ¿Querés conocer por ejemplo, el hallazgo más importante que fuimos noticia internacional? Fue el hallazgo que se encontró 16 toneladas Claro. en los Exacto. puertos de Rotterdam. Claro. Ese puerto director, que es el puerto por excelencia más importante del Rin, que involucra a Alemania, pasa por Alemania, digamos, Francia, Austria, ¿no? Ese puerto, ¿de dónde había salido? Había salido de Dreyfus. Nada tienen que explicar. Los puertos de Rosario, que son patrimonio público de todos los santafesinos, tendría que serlo. Los rosarinos no podemos vivir de espalda de esto, ¿no es cierto? Hemos visto cómo suceden toneladas. Claro. Entonces yo no digo que todos los exportadores, yo no digo que la Bolsa de Comercio, todo lo que la Bolsa de Comercio, porque es mucho más amplio, pero tiene que haber interpelación. Basta de hipocresía, y la política, los empresarios, el sector privado tiene que dar alguna explicación. Basta digamos, de tanta hipocresía, porque duele. Sin duda. Porque Y esto- todos lo sabemos, ¿no? Y vamos y nos sentamos ahí y legitimamos cuando sabemos que el problema viene por otro lado. Antes que nada, esto es un negocio, como diría Carlito del Frade. Todo el tema del narcotráfico es un negocio, hay que atacar el sector financiero. Hacemos un Totalmente. cortecito, Dale, que dale. nos tenemos un poquito y Vamos. seguimos con Luciano Orellano. Vale. Dale. Muy bien, continuamos, estamos con Luciano Orellano, debatiendo a una linda filosofía. No, esto es una Realidad. cuestión, digamos, una Sí. realidad puesta al servicio de aquellos que tienen que oír. Por ahí, como también por ahí uno no quiere chocar, pero llegar a ser, digamos, o estar abrazado al analfabetismo político en el 2024, a temas que a mí no me atañen, no me interesa, porque está perfecto, todos tenemos que garantizar como primera medida el plato de comida arriba de la mesa, pero no podemos estar ajeno de No. todo lo que cuenta a Luciano, porque prácticamente ahí está y nace el huevo o se afinca el huevo de la serpiente, ¿no? Ahora más. se espera una nueva evaluación, pregunto, ¿vio? Porque no, ¿largarán la soja, largarán las oleaginosas o van a esperar que nos devalúen un poquito más y ahí así, Sale con mejor. el dólar un poquito más alto, largan, ¿no? No, lo que están haciendo ampliando los almacenajes. Ajá, Porque primero la cosecha no la tienen, entre comillas, los exportadores. No, la cosecha la tienen lo que posee la tierra. claro. El 50% de la tierra está en manos, en la provincia de Santa Fe, 1.255 tipos, que cobran una renta, la renta parasitaria, ya que les encanta demonizar a los pobres, Claro, ¿no? Bueno, acá hay una renta de carácter parasitario que es el monopolio de la tierra, la concentración de la tierra y la extranjerización de la tierra. Una parte vive en Europa, otra parte de eso no es un problema del pasado, es un problema del presente. Vean, si no, digamos, entonces, ¿qué están haciendo los puertos? El puerto, en este caso son puertos fábricas, ¿no? El puerto lo que hace para especular, para extorsionar a todos los gobiernos, claro. amplía la celda, la capacidad de almacenaje. ¿Se entiende? Entonces compra antes, o sea, va almacenando. Los guarda. Los guarda y después lo liquido, no lo liquido, en función del dólar, son lo que tiene la soberanía monetaria. Nosotros no venimos acá con el espíritu de denunciar para conocer, para defender qué tenemos que defender. Decimos que alguna vez hay que contener, digamos, sobre la base de un Estado descolonizado, la política descolonizar otra cabeza, pero no hay ninguna posibilidad, digamos así, de que podamos tener si nosotros no controlamos el comercio exterior, Claro. ¿no? Ahora pienso que
que, bueno, hace un tiempo ya que venimos charlando de estos temas, bueno, en las investigaciones de tus libros, pienso que en un gobierno de esta característica como la de Milei es aún peor, porque si no han encontrado respuestas antes, porque no las han encontrado concretas, claro, ahora se profundiza y como que hay una Mire, el gobierno de Milei va a contramano del mundo. Claro. Porque el mundo globalizado, volvemos a elevar un poquito esto, pero no se puede analizar las cosas por el ombligo. El mundo que estaba antes no está más, se ha separado. Entonces, esto a contramano del mundo. Vamos a hablar de Estados Unidos, el país que más está repatriando industria y capital. Claro. Todo el mundo se protege, la soberanía tanto para defenderse, ¿no? Y que no te colonicen, o tanto aquellos que quieren colonizar a otro, cierran la frontera, protegen la frontera. Esto va a contramano del mundo. Incluso esta cuestión que quiere que siempre el chichoneo de Milei con Trump es una política completamente cerrada. Lo primero, claro, totalmente. Bueno, Trump tiene una política proteccionista. Claro, totalmente. O sea que desde ese punto de vista coincidimos con Trump. Ojalá que haga lo que dice Trump. Pero esto tienen como bandera lo que decía Martínez de Oz. Claro. ¿No? Achicar el Estado claro. es agrandar la nación. Por eso el proyecto es, ¿cuál es? 41 empresas, sea el Banco Nación, por ejemplo, un banco. Después del territorio, lo más importante es la moneda para un país. Primero, o sea, después del territorio, que el 63% de agua, nunca de espalda al mar, nunca de espalda al río, vale la pena recordarlo. Nunca de espalda a la bandera, a Belgrano, y siempre la patria es un desafío. Porque yo le escuché la introducción decir a usted 500 años, no sé cómo era, no, siempre la patria fue un desafío. Totalmente. Nuestra bandera nació en una desobediencia. Claro, siempre estuvo en riesgo también, ¿no? Siempre estuvo en riesgo y va a seguir estando en riesgo. Lo que quieren ser libres, lo que quieren ser no esclavizar, y bueno, esta es la historia. Eso continúa. Cuando el problema de qué lado está. Claro. Volvamos un poquito a la pregunta. Claro. ¿En dónde estábamos? ¿El tema en qué clave? No, en la profundización que estábamos con el eso, tema que digamos, que si uno esperaba algún tipo de legitimidad, ¿no? La moneda, la moneda. Del peso argentino que, bueno. No éramos independientes, En 1816 San Martín le escribía la cartita a Tucumán, le decía: estamos haciendo la guerra, estamos preparando el ejército para cruzar los Andes, acuñamos moneda, ¿qué esperamos nosotros para declarar nuestra independencia? Este tipo quiere renunciar a una moneda, es como renunciar a tu territorio. Yo digo porque detrás de esto se entiende, y lo mismo lo del Banco Nación. El Banco Nación tiene superávit, o sea, es una empresa que además da ganancia. O sea, vos no podés renunciar al comercio, al puerto, a los ferrocarriles, al correo, ¿se entiende? No hay posibilidad, precisamente es al revés. Nosotros tenemos que tomar lo mejor de nuestra historia, que tiene páginas gloriosas. Esto en la Argentina siempre ha sido así. Si la Argentina tuvo su plan quinquenal, se planificó a corto, mediano y largo plazo de manera integral, no pudimos desarrollar una industria, tuvimos el control del comercio, tuvimos una moneda fuerte. Es decir, nosotros también queremos crecimiento, desarrollo, innovación, queremos la cuarta revolución industrial, queremos incorporarnos a partir de la inteligencia artificial, pero con igualdad, con felicidad. Y nunca va a tener felicidad el pueblo argentino si usted no controla la riqueza, no la administra, no la planifica de manera integral, no decide cuál es su proyecto, ¿no? Y esto alguna vez lo pudimos hacer, lo hicimos con YPF. La experiencia más revolucionaria lo hicieron los radicales cuando nosotros creamos yacimiento petrolífero fiscal, y eso se creó, bueno, nos daría para explicarlo. Y lo mismo lo que tuvimos acá, o sea, cuando recién hablábamos del río, por ejemplo, la industria naval. La Argentina, nos quejamos con el tema de la desocupación estructural o nos quejamos por el tema de la saturación del Estado, todo eso es cierto. Pero, ¿dónde está el proyecto de industrialización? Claro. ¿Se entiende? La creación del empleo. Bueno, podemos crear la industria naval. O sea, cuando se habla de la Armada de Estados Unidos, mire, la Armada viene a que no haya flota argentina, viene a que no se desarrolle una sola industria naval, viene a que usted no tenga el derecho sobre el flete. ¿No venían a invertir? ¿No? No, eso no existe. Qué lástima. Entonces, detrás de todas estas cuestiones, digamos, pero sí, el gobierno de Milei es un gobierno que tiene un rumbo, digamos, hacia además del ajuste bastante deshumanizado, ¿no? De una crueldad tremenda, ¿no? Y hace falta efectivamente otro rumbo, otra política,
Y yo, déjeme que le diga, tengo confianza infinita en el pueblo argentino. Siempre hay reserva, ¿no? Y este grito que van haciendo, ¿no? Que la patria no se vende, se defiende, es una brecha, cuesta mucho ponerla en valor en este momento, pero es de enorme importancia. Sin duda, bueno, hemos llegado al final. Si da para seguirla. Sí, en la batalla cultural, ¿no? Resquebrajada, sí, claro, que hemos llegado a un voto popular, ¿no? De personas con profundos lobbies, ¿no? Claro, que siempre estuvieron. Claro, ¿no? necesitamos una revolución cultural y sobre todo esto que decíamos antes, descolonizar nuestra cabeza, la política, ¿no es cierto? Y sobre todo también el Estado, ¿no? Exacto. Que lo han copado otros tipos que no sabemos dónde nos lleva la situación. Mire, el proyecto de Milei es un proyecto de secesión de la Argentina. No subestimemos la cuestión de todos estos datos que dimos, ¿no? Esto no es un problema de TikTok. El mundo está en algunas cuestiones, ¿no? Entonces hay un proyecto de secesión, de fragmentación, ¿no es cierto? La fragmentación de digregación de la Argentina, y eso se discute en muchos pasillos de parlamentos provinciales, nacionales. Bueno, seamos muy cuidadosos de lo que está en juego. Este proyecto, digamos, no es un viejo proyecto de partir la Argentina al medio, ¿no? Pero que está más vigente que nunca. Totalmente. Así que les agradezco, chicos. No, gracias, a vos, gracias por el tiempo. Y la vamos a seguir. Te Necesario, vamos a molestar algún día que no seguirla. estés descansando, que estés ya en la inercia, te vamos a convocar porque la Que no verdad esté de vacaciones. que es un tema que claramente tiene ramificaciones para debatirlo desde un montón de espacios. Y todo claramente tiempo queda corto. Sí, y ante estos tiempos aciagos, esta cuestión contracultural también hay que ponerla en agenda. Sin Nuevamente, duda. gracias, Luciano. No, Gracias. a ustedes, chicos. Luciano Orellano con nosotros, Fabián Arias, Sofi King en la edición, Ale Bofel y Ricardo, un abrazo grande a la gente de Televisión Regional También, y a toda la gente del diario que nos sigue hacen empujando posible, y apoyando y exactamente. bancando en este periplo. Y a los que no o están ahí, vamos, apóyennos. Miren los Trebuc para eso, ¿no? Que le mandan mensajitos desde la presidencia. Sí. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos. Chao. Chau.